Bueno, no hemos tenido conversaciones con el señor Leonidas Issa aún. Yo espero que podamos sentarnos a conversar. Sí estamos hablando con otras organizaciones del sector indígena, del sector agropecuario, de organizaciones sociales. Estamos manteniendo reuniones, conversaciones y creo que debemos ir hacia una agenda común, hacia una agenda en la que nos permita construir un país en base a los acuerdos, a las coincidencias que tenemos, ¿no? Un acuerdo programático de patria en donde queden claros muchas de las aspiraciones que tenemos los ecuatorianos. Miren, veíamos un reportaje donde decía que el Ecuador está entre los peores países con el sistema de justicia, ¿no? Entre los países que peor sistema de justicia tiene. Y lo vemos en la calle, lo vemos a diario. El sistema de justicia en el Ecuador no funciona. ¿Por qué? Porque no se ha dedicado a tratar los temas realmente. La Fiscalía General del Estado tiene la mayor parte de los casos en investigación previa. No pasan a formulación de cargos. No hay un verdadero seguimiento a los casos de delincuencia. Apenas se quedan en investigación previa. ¿Pero qué significa eso? Impunidad. Y ante la impunidad, ¿qué significa? Que los delincuentes saben que pueden seguir delinquiendo. Porque hemos tenido una justicia que primero ha estado a cargo de gente que no tiene la capacidad de conducir esas carteras de Estado. El señor Saquicela desde la Corte de Justicia en su momento, la señora Diana Salazar, así ella se siente orgullosa, su nota fue 10/20, significa que no tenía la capacidad para conducir la Fiscalía General del Estado. Y vemos todos lo que está ocurriendo en el país. Vemos cómo aumenta la violencia, la delincuencia. Vemos cómo se reducen los presupuestos del sector público hacia educación, hacia salud, hacia infraestructura. Vemos cómo no saben ejecutar el presupuesto general del Estado, el presupuesto para la inversión en el país, que es el PAI, el Plan Anual de Inversión, que tiene asignado 1.733 millones y no han utilizado ni el 10% de ese presupuesto. Si lo hubieran usado, significaría dinamismo para la economía, generación de empleo. Vemos que hay acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para seguir contrayendo el sector público. Dicen, Luisa, que reducir el gasto, pero ¿qué significan esos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional de contraer el sector público? Que no van a haber los suficientes médicos para que nos atiendan a los pacientes en el sector público, en la salud pública, para mejorar el equipamiento, para comprar las medicinas. Eso significa. ahora, entendamos un poco lo que significa la situación de este país. Nuestro país está totalmente dividido, está con problemas serios económicos, de liquidez y por supuesto de inseguridad. Y en todo ello, los culpables son los propios políticos, los movimientos y partidos políticos que no se han puesto de acuerdo, no hay gobernabilidad en la Asamblea. Ustedes empezaron el gobierno de Noboa con un acuerdo, ese acuerdo ahora se rompió, es decir, todo está pegado con baba. ¿Cuándo podemos hablar, estimada Luisa González, de una concertación, de unir y poder hablar de políticas de Estado para que no tengamos que permanentemente estar dando estos diagnósticos? No, José, vamos a aclarar algo aquí, vamos a diferenciar también. No es que la crisis esté causada por los políticos, está causada por las malas decisiones de políticos improvisados que no saben lo que es el sector público y que llegan a la presidencia de la República, primero con demagogia, ofreciendo lo que nunca van a cumplir. Lo hizo Lasso, lo hace ahora Noboa,
Segundo, rompen su palabra ante el pueblo ecuatoriano y empiezan a tomar decisiones de forma improvisada y aislada de lo que son las necesidades de la población. La Revolución Ciudadana tiene palabra. La Revolución Ciudadana no miente y no engaña a su gente jamás. Y así lo hice también, como lo hizo González, cuando asumimos ya que había ganado la presidencia de la República el señor Daniel Noboa. Salí en rueda de prensa públicamente y le dije que cuente con los votos de la bancada de la Revolución Ciudadana y con toda nuestra fuerza y nuestro contingente para apoyar todo aquello que sea generar seguridad, dinamismo económico, estabilizar la economía del país y la seguridad para nuestros hermanos que puedan generar empleo, que podamos ser libres de salir a la calle, que podamos dejar de migrar porque aquí encontremos las oportunidades, que exista un verdadero sistema de salud que atienda a sus hermanos y no que los dejen morir en las puertas de un hospital. Para todo eso iba a contar con nosotros, para privatizar nuestras empresas públicas, para la precarización laboral, para entregarnos a las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional. Jamás iba a contar con los votos de la Revolución Ciudadana. ¿Qué hicimos? Cumplimos nuestra palabra, le dimos todo el apoyo y todo el aporte para que él saque adelante este país. Las diferentes leyes, entregamos todos los aportes y aún así no lo hizo. ¿Y qué es lo que empieza? Empieza subiendo el IVA. ¿Qué es lo que genera la subida del IVA? Contraer el consumo. Con eso se va a contraer a nivel macro el PIB, se va a contraer el tamaño de la economía y se contrae la economía nacional. No vamos a generar más empleo, no vamos a generar recursos para el mismo Estado, para atender la salud, la educación. Entonces nos opusimos a subir los 3 puntos del IVA. Y vemos que los resultados son nefastos. Nos hemos opuesto a las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional, el haber subido los 3 puntos del IVA. Él dijo que era para combatir la inseguridad y generar bienestar para los ecuatorianos en cuanto a seguridad. Dijimos claramente, es imposible, porque no hay un diagnóstico, no hay una evaluación, no hay un cronograma y no hay una detección de cuánto dinero se va a necesitar. ¿Qué vemos hoy día, queridos ecuatorianos? ¿Qué vemos hoy día? Que 60% de los miembros de los grupos delictivos organizados, según una publicación que salió en los medios, son menores de edad. El reclutamiento empieza desde los 8 años de edad. Son nuestros niños, son nuestros jóvenes los que están integrando las bandas delictivas. ¿Por qué? No hay acceso a la salud, no hay acceso a la educación, sus padres sumidos en pobreza. Y esto es lo que nos tiene que tener centrados en el análisis. Se reducen los presupuestos para la educación superior. Nuestros jóvenes no acceden a las universidades. Cuando el presidente Noboa dijo que el 100% de los graduados de los colegios iban a entrar a la universidad, cuando yo le pregunté cómo iba a hacer esto en 1 año y medio, dijo que cuando no se roba, alcanza. Entonces, sacando una deducción de las propias palabras del presidente Noboa, deben estar robando, porque no está alcanzando. ¿Y qué es lo que ocurre? Más bien, más de 100.000 niños y jóvenes a nivel nacional no lograron entrar a la educación primaria y colegio en el Ecuador. ¿Dónde están esos niños? Entonces ve niños que se quedan fuera del sistema educativo y niños que integran las bandas delictivas, que caen en drogas. El Ecuador requiere un acuerdo programático, sí, un acuerdo entre todos los sectores que tenemos coincidencia, tanto la CONAIE, la FENOCIN, la FEI y muchísimas otras organizaciones de izquierda. Tenemos en nuestra hoja de ruta el atender el sector social. Si no atendemos el sector social, que es donde está el caldo de cultivo
para la violencia y la delincuencia, el Ecuador, en lugar de hacer hospitales, escuelas, carreteras, vamos a terminar construyendo cárceles y cementerios. Y eso no lo queremos. Y eso requiere la unidad. Pero la unidad en torno a un plan de país, no del acuerdo del Fondo Monetario Internacional.